Jesucristo. Romanos capítulo 8, el verso 28. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a estar reflexionando en este verso, iniciando, arrancando con este verso muy conocido. Creo que la iglesia ya lo conocemos, y si nunca lo ha escuchado, pues hoy va a ser su primera vez. Vamos a leer Romanos capítulo 8, el verso 28. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo voy a repetir. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, Dios eterno. Tú eres bueno y tu misericordia y tu fidelidad es para siempre. Y gracias porque nos permiten esta tarde que podamos estar juntamente con nuestros hermanos, tu iglesia, Señor, que hemos sido lavados con tu sangre preciosa. Dios de gloria, prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, prepara esta atmósfera, Señor, para que podamos recibir esta palabra que usted manda en este momento. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y traigo un título para compartir con nosotros en esta hora. El título es el siguiente: Entendiendo el propósito de Dios en mi vida. Ese es el título en esta noche. Entendiendo el propósito de Dios en mi vida. Y quiero iniciar, creo firmemente que los seres humanos fuimos creados con un propósito divino. Que si muchas veces va a ser un propósito individual, otras veces colectivo, pero al mismo tiempo un propósito de parte de Dios. Es importante que como iglesia en esta hora podamos pensar por algunos instantes de cuál es el propósito mediante el cual nuestro Dios nos ha otorgado su favor de tenernos con vida. Si salimos a las calles y preguntamos a la mayoría de personas, pues la mayoría no van a entender esta pregunta: ¿cuál es el propósito por el cual está en esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual está en este país? La mayoría pues dirá o contestará de alguna forma, otros de otra, pero ninguno a ciencia cierta puede comprender el propósito de Dios para su vida. Creo también que el corazón de los seres humanos, cuando hablo del corazón me refiero al espíritu que posee cada uno de nosotros los seres humanos en nuestro interior, fue creado conforme a la imagen de Dios, y que allá en lo profundo de nuestro interior anhelamos llevar a cabo el propósito mediante el cual nuestro Dios diseñó para cada uno de nosotros. Sin embargo, las distracciones de la vida que afectan el alma, y cuando hablo del alma estoy hablando de nuestra mente, de nuestras emociones y nuestra voluntad, y también estoy hablando de lo que es nuestro cuerpo, muchas veces se van a oponer o tratarán de impedir en la mayoría de las personas para que no puedan entender el verdadero propósito de Dios. Muchas personas están afuera varadas sin saber cuál es el propósito mediante el cual nuestro Dios le ha otorgado la vida. Como dije hace un momento, si salimos allá afuera y preguntamos cuál es el propósito por el cual usted cree que está con vida, la mayoría dirá: porque debo estar acá, porque yo sencillamente hice un esfuerzo, porque allá en mi país la vida no era tan buena y le pagué a alguien y me trajo a este lugar, y otras muchas razones. Mas sin embargo, cuando nosotros hablamos en esta noche de propósito de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros, es importante que como iglesia día con día nos acerquemos y entendamos ese propósito de Dios para cada una de nuestra vida. De lo contrario,
si no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, sencillamente andaremos lejos de lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Creemos que estamos dentro del camino de Dios, pero lejos del propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y hablando de propósito, ¿qué es el propósito? Bueno, nos ayudamos del diccionario. El diccionario dice que un propósito es una determinación firme para hacer algo. Es decir, una determinación para alcanzar una meta, un objetivo, algo que pretendemos lograr. Ese es un propósito. Ahora, cuando hablamos del propósito de Dios para nuestra vida, estamos hablando de las metas, los objetivos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, y que mediante nosotros lo podamos entender, cada uno de ellos le hallaremos mayor sentido a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Repito, si nosotros no entendemos el propósito, entonces difícilmente vamos a caminar en favor de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, déjame decirte que cada uno de los que estamos aquí tenemos propósitos. Todos tenemos propósitos, individualmente, como familia, en el trabajo, como amigos, como conocidos, como parientes. Todos tenemos propósito, pero debemos entender que Dios también tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y como un dato curioso, también el enemigo, Satanás, el diablo, tiene propósitos. Por si no lo sabías, el propósito del enemigo es tratar de destruirnos a cada uno de nosotros, tratar de afectar nuestra vida de diferentes maneras, para que podamos salirnos o alejarnos del propósito que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjame decirte, amado hermano, alguien le estaba leyendo este pensamiento y me llamó la atención, donde dice: tu vida no carece de propósito, solo estás desenfocado y necesitas reconocer que ese propósito para tu vida se encuentra únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora estamos hablando de los propósitos de Dios para cada una de nuestra vida. Y te voy a preguntar así, en una forma de confianza entre tú y yo: ¿entiendes el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo entiendes? Porque es importante que entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Porque si no entiendes el propósito de Dios para tu vida, entonces vamos a tener una serie de conflictos en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, o llevando a cabo cada uno de los mandamientos que Dios ha dejado establecidos para nosotros. No le hallaremos sentido. Leer la palabra de Dios, orar, ayunar, evangelizar, todas esas cosas, cuando no entendemos el verdadero propósito de Dios para nuestra vida, esas cosas como que sentimos que no congenian o no van con nosotros, o a veces nuestro estado de ánimo dice sí, pero muchas veces se aparece algo imprevisto y al final no termino caminando o haciendo, apoyando aquello que verdaderamente Dios ha dejado establecido para nosotros. Es importante que nos hagamos esa interrogante en esta noche una vez más. ¿Usted ya entendió el propósito de Dios para su vida? Porque si no lo ha entendido, entonces vamos a tener algún tipo de complicaciones. Por ejemplo, yo me recuerdo, y creo que todos los que estamos acá, los que hemos provenido de nuestros países, no hablo de los que ya nacieron en este país, cuando venimos a este país por primera vez y empezamos a escuchar el idioma inglés, no lo entendíamos para nada. Alguien nos decía una cosa y nosotros, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No entiendo. Y entonces, y la persona nos hablaba y nosotros sencillamente no lo entendíamos. Pero a medida ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido familiarizando con el lenguaje, con el vocabulario de este país, y poco a poco como que hemos empezado a comprender, a entender un poco más el idioma. Tal vez no lo manejamos a la perfección, pero ahora entendemos. Pero estoy mencionando este ejemplo para que podamos comprender la diferencia. Es cuando no entendíamos el idioma inglés y
cuando entendemos el idioma inglés. Cuando no lo entendíamos, alguien nos decía algo en el trabajo y nosotros perdidos. Nosotros en las nubes. No entendíamos, tal vez nos estaban diciendo ponte a trabajar allí en esa área y nosotros perdidos en la nube porque no entendíamos lo que nos estaban diciendo, lo que nos estaban hablando, lo que estaban tratando de comunicarse con nosotros. Pero no así cuando comenzamos a entender. ¿Se da cuenta por qué entender es importante? ¿Por qué comprender es importante? Más ahora cuando ahora entendemos, pasó un tiempo y ya nos familiarizamos con el área de trabajo, con el vocabulario, en el trabajo, en la calle, todo eso. Alguien nos dice, vete a trabajar a tal lugar. Y uno dice, ok, yo lo hago. Y hasta preguntamos, ¿quieres que haga eso, que haga lo otro? Porque ahora estamos entendiendo un idioma que no es el nuestro. Menciono este ejemplo para que podamos entender la grande importancia de entender el propósito de Dios. Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros, de manera individual, con cada uno de nosotros, pero también colectivamente como iglesia, como pueblo del Señor Jesucristo. Y es importante que entendamos ese propósito, porque si no lo entendemos, estaremos lejos del propósito de Dios, estaremos perdidos, cuando digo perdido, no estoy hablando que estás viviendo en pecado, estoy hablando que no estás entendiendo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Ahora, los propósitos, hay personas que logran cumplir los propósitos de Dios en su vida, y es por dos razones. La primera es porque ponen a Dios en primer lugar para su vida. Esa es la primera razón. Y la segunda, porque hacen de ese propósito su sueño, su meta, su objetivo. Es decir, una de las maneras de poder comenzar a entender los propósitos, planes, metas, objetivos que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros, en primer lugar lo que tenemos que hacer es ponerlo a Él como primer lugar en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con mis amigos, con todo. A Él debo ponerlo en primer lugar para comenzar a entender, para comenzar a caer en sintonía de lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y en segundo lugar, hacer de esas metas, de esos propósitos, de esos objetivos, hacerlos nuestra vida, nuestro sueño, que nuestra vida camine en torno a lo que Dios tiene para mi vida, y de esa manera comenzaremos a entender los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas. Pero por el otro lado, hay otras razones principales por las cuales las personas sencillamente se distraen del propósito divino y no logran cumplirlo. Número uno, la mayoría ni siquiera saben que Dios tiene un propósito para cada una de sus vidas. La mayoría de personas nunca logran alcanzar sus metas o los propósitos de Dios para su vida, porque la mayoría nunca se han dado cuenta que Dios tiene un propósito para su vida. Y como no lo saben, entonces no van a caminar en favor de ese propósito. Y como nunca lo han entendido, entonces no van a caminar. Y otros sencillamente no saben cómo llevarlo a cabo o cómo descubrirlo. Dos razones fuertes del por qué muchas veces no caminamos en base al propósito de Dios para cada una de nuestra vida. Número uno, porque no sabemos los propósitos de Dios. No lo sabemos. Ni siquiera sabía que existe un propósito de Dios para mi vida. Y número dos, porque sencillamente no estoy caminando en favor de eso, porque sencillamente estoy lejos de algo que no entiendo. No sé si me estoy dando a entender en esta noche, hermanos. Necesitamos como iglesia entender los planes de nuestro Dios para cada uno de nosotros, porque si no los entendemos, entonces no vamos a poder caminar en favor de esos planes. Muchas veces, cuando yo he ido al trabajo, hay una persona, Mr. Dog se llama él, suena algo así como perro, pero no es así, es
el acento de uno lo pronuncia un poco así, pero realmente el nombre de él es como Do, algo así, ¿verdad? Perdónenme la pronunciación. Pero el ejemplo que te quiero mencionar es que este señor cada mañana, cuando vas a iniciar el trabajo, reúne a todos. Y ya dice esta mañana, ok, cuenta cuántas personas hay. Y entonces dice, esta mañana la meta es hacer esto. Vamos a trabajar en esta área, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Está bien? Está dando las metas, los propósitos para el día. Esto es lo que vamos a hacer para ese día. ¿Ok? Entonces necesito 2 personas, van a ir para allá. 2 personas van a ir para allá. Él habla inglés, no habla español. Entonces, cuando él se percata que alguien no habla inglés, entonces él siempre pone un traductor para él estar sabedor que la persona que le está encargando dicha tarea vaya y trabaje en esa área de ese edificio, él pueda entender. Porque si esa persona no entiende la dirección, el rumbo a donde él quiere que se lleve a cabo esa meta del día, entonces esa persona andará perdida. Esa persona se irá posiblemente al lugar de donde él lo puso, pero no hará las cosas como él las mencionó. Ahora, menciono este ejemplo, hermano, porque nuestro Dios de igual manera tiene propósito para cada una de nuestras vidas. Y es necesario que nosotros en esta noche, si nunca se lo ha preguntado, que comience a preguntarle en esta noche, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Tienes solamente uno? ¿Tienes 2? ¿Tienes varios? ¿Cuáles son tus propósitos para mi vida? Ahora ya vamos a entrar a algunos ejemplos de la palabra de Dios para que nos demos cuenta lo que pasa cuando alguien, Dios lo está usando grandemente, pero no entiende todavía el propósito de Dios. Y cuando no entendemos el propósito de Dios, entonces comenzaremos a pasar por alto muchísimas cosas. Cuando no entendemos el propósito de Dios, entonces vamos a hacer lo que según nuestro criterio es lo correcto, pero realmente no es lo correcto, porque es otra cosa que Dios tiene establecida para cada uno de nosotros. Ahora es importante que entendamos, amado hermano, que Dios trazó un camino para cada uno de nosotros, pero por el otro lado tenemos a don Diablo, que también tiene propósitos, y él está tratando de ver cómo ataca nuestra vida, cómo nos distrae para que nosotros no encajemos, no caminemos en pro del propósito de Dios para nuestra vida, para que nosotros de alguna manera comencemos a desviar nuestra mirada, nuestra mente, nuestra vida en otras cosas, pero lejos del propósito de nuestro Dios. Ahora déjame decirte en Génesis capítulo 3, vaya conmigo, una historia muy conocida. Dios les bendiga a todos, bienvenidos los que están llegando, que Dios les bendiga. Génesis capítulo 3, una historia muy conocida que nosotros encontramos en esta noche. Acuérdese, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de una determinación firme para lograr algo o para alcanzar algo. Génesis capítulo 3, el verso 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 3, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note que este capítulo comienza diciendo que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. ¿A qué le suena la palabra astuta, hermanos?
La palabra astuta, el diccionario dice que es la habilidad. Cuando escuchemos que alguien es muy astuto o tiene mucha astucia, está hablando de que tiene habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o tratar de evitar ciertas cosas. Entonces la Escritura dice que la serpiente, está hablando de Satanás, el diablo, era más astuta, es decir, era hábil. Él podía entender todo el propósito de Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero Eva y Adán todavía no habían logrado entender el propósito de Dios para su vida en el paraíso, llamado lo que es el Edén. Ahora Satanás, el diablo, sí tenía esa habilidad para poder percatar y darse cuenta los planes que Dios tenía para ellos. Mas sin embargo se aprovecha de las circunstancias y ahora empuja a Eva para que pueda comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahora está cambiando esas cosas para que Eva de alguna manera se esté poniendo a pensar: ¿cómo seré yo estar en vez de Dios? Porque así le dijo la serpiente: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y entonces van a conocer el bien y el mal. En pocas palabras, la serpiente le estaba diciendo a Eva: tú vas a ser como Dios. Y note, no habló con Adán, sino con Eva. Y le dice: tú vas a ser como Dios. Y ya me imagino la cabecita de Eva en ese momento: voy a ser como Dios. ¿Será que me voy a sentar en ese trono y voy a dar órdenes y voy a hacer todo lo que yo quiera? No sé qué pasó por la mente de Eva, pero algo sucedió en su mente. Entonces el enemigo trató de manipular a Eva para que se alejara del propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios al tener a Eva y Adán en el huerto del Edén? Número uno, tener una comunicación íntima con ellos que no la tenía nadie más. Número dos, que ellos pudieran vivir eternamente. Número tres, es decir, que no murieran. Número tres, que ellos pudieran tener todo y no padecer hambre, no padecer enfermedad, no padecer problemas, etcétera, etcétera. Y tantos propósitos que Dios tenía para ellos en el huerto del Edén. Pero vino aquel enemigo que tiene mucha habilidad para aprovecharse de la circunstancia y sacarle el mejor provecho y tratar de empujar al hombre para que pueda hacer lo que él quiere y no el propósito de nuestro Dios. Por eso es importante en esta noche, hermano, hermana, que comprendas cuál es el propósito de Dios para tu vida, porque en la medida que tú lo puedas entender, no importa la artimaña que el enemigo utilice, tú vas a estar firme y nada te moverá, nada te hará cambiar de parecer, nada te hará que te eches para atrás. Al contrario, te vas a mantener firme en la roca inconmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito principal de Satanás, el diablo, es que cada uno de los creyentes, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, podamos desviar nuestra atención de Él, podamos desviar nuestra mente de Él, para que empecemos a vivir según nuestra propia conveniencia, según nuestra propia opinión, según nuestro propio criterio, creyendo según nuestro propio criterio que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente ni siquiera estamos cerca del verdadero propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Vaya conmigo al libro de Jueces en el capítulo 13, el verso 2. Jueces, capítulo 13, el verso 2. Vamos a hablar del hermano Sansón. No para criticarlo, sino para traer una enseñanza, para que nosotros podamos ver cómo Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros.
Jueces capítulo 13, el verso 2 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Jueces capítulo 13, el verso 2 en adelante. Dice la escritura: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí comienza el propósito de Dios, no solamente para esta mujer, ni para Manoa, el padre de Sansón, sino para todo el pueblo de Israel. Verso 4: ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Verso 7: y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Propósito. Dios tenía un propósito con Sansón. Iba a ser nazareo, es decir, apartado. No iba a ser como cualquier otro niño. No iba a beber vino como comúnmente lo hacían los demás allá en Israel. Él no, ni vino ni sidra, apartado, y también nunca iba a pasar tijera por su cabellera. Y muchas otras cosas que encontramos. Pero hablamos del propósito de Dios para este niño, para Manoa, el padre de Sansón, y para la mamá de ese pequeño, porque era estéril, no podía tener hijos. Entonces Dios estaba mostrando su gracia y su misericordia, y al mismo tiempo mostrando el propósito para cada uno de ellos, de los miembros de esta casa. Pero también Dios se había percatado que su pueblo, la nación de Israel, estaba siendo oprimido por las naciones de alrededor, entre ellas una muy fuerte, que eran los filisteos, que les robaban todo, los estaban exprimiendo y los tenían prácticamente como esclavos, porque la nación de Israel tenía que pagarle impuestos a la nación de los filisteos para poder seguir subsistiendo. Entonces podemos ver los propósitos de Dios, que Dios tiene grandes propósitos para el pueblo de Israel. Pero ahora vemos a este joven, y ya vamos a adentrarnos a cómo este joven nunca, mientras estuvo en vida, logró entender el propósito de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Allí mismo en Jueces, en el capítulo 14, el verso 1 en adelante. Allí mismo en Jueces, capítulo 14, el verso 1 en adelante. Allí nos quedamos en Jueces un rato para que hablemos un poco en esa historia. Jueces, capítulo 14, el verso 1 en adelante. Dice la escritura: descendió Sansón, por supuesto, ya había crecido el muchacho, ahora se sentía ya que podía hacer todo. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Verso 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es decir, Sansón no conocía o no entendía su propósito.
sale por ahí, anda caminando y va a buscar muchacha o novia precisamente en el pueblo contrario, en el otro bando, en aquellos que lo están oprimiendo, en aquellos que causan o le están causando mal a la nación de Israel. Mas sin embargo, él no le importa. Él sencillamente no ha logrado entender el propósito de Dios. Dios habló con la mamá de él, habló con Manoah, y luego me imagino que los padres le explicaron a Sansón desde el momento que nació cuál era el propósito de venir a ese mundo. Mas sin embargo, el muchacho no ha entendido el propósito de Dios para su vida. Su padre le dice: ¿por qué tienes que ir a buscar una mujer allá afuera? ¿Por qué no buscas una mujer acá, dentro del pueblo, dentro de los hermanos? Pero él sencillamente dice: no quiero esa, es que aquella me gusta. ¿Cuántas veces así nos pasa a nosotros? Por eso el enemigo tiene grandes propósitos. El enemigo sabe para dónde vamos cada uno de nosotros si nos mantenemos firmes esperando en el Señor Jesucristo. Él sabe para dónde vamos, para la nueva Jerusalén. El Señor viene a traer a su iglesia. Ahora el enemigo lo sabe, y por eso el enemigo va a tratar de distraer, tratará de causar algo, utilizar algo, cualquier cosa para tratar de desviarnos y que nosotros no entendamos el propósito de Dios. Porque si has entendido el propósito de Dios, entonces nada te va a detener. Miremos un poco más acerca de Sansón, ahí mismo en Jueces, en el capítulo 16, el verso 1 y 2. Jueces, capítulo 16. Estamos hablando de alguien que nunca entendió el propósito de Dios. Vino a este mundo, pero nunca supo por qué Dios lo había traído a este mundo. Jueces, capítulo 16, el verso 1. Dice la Escritura: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, y se llegó a ella. Verso 2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Una vez más, el hermano Sansón no ha entendido el propósito de Dios. Y ahora, antes estaba en un pueblo de los filisteos, ahora está en una ciudad llamada Gaza, allá buscando una muchacha que al final terminó traicionándolo, y el padre de la muchacha la dio a otro hombre. Ahora está con una mujer ramera, y Sansón todavía no ha entendido su propósito. Allí mismo en Jueces, en el capítulo 16, el verso 4, vaya un poco más abajo y note una vez más. Jueces 16, 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, ahora en otra ciudad, la cual se llamaba Dalila. Y creo que todos conocemos un poco de Dalila. Entonces estamos hablando que Sansón comienza con una, luego continúa con la otra, y cuántas más que la palabra de Dios no la registra, podemos encontrar o hubieron en la vida de Sansón, porque en base a lo que la palabra de Dios nos narra o nos describe acerca de la vida de Sansón, podríamos entender que la grande debilidad de Sansón era el sexo opuesto. Era la grande debilidad de Sansón. Ahora, el enemigo lo sabía, y por eso el enemigo siempre lo atacaba por esa área, porque sabía que si lo atacaba por esa área, posiblemente Sansón iba a ceder, posiblemente Sansón iba a cambiar de parecer. Y en efecto, Sansón empezó a hacer todo lo contrario al propósito verdadero de Dios para su vida. Ahora, ninguno de nosotros, incluyéndome, ninguno de nosotros está exento de alguna debilidad, de algo que de alguna manera nos inquieta, de algo que de alguna manera nos hace pensar. Ninguno de nosotros. Tal vez para Sansón su debilidad eran las mujeres. Tal vez para alguien su debilidad puede ser la bebida. Tal vez para alguien su debilidad pueden ser las drogas.
Tal vez para alguien su debilidad puede ser el chisme. Tal vez para otra persona su debilidad puede ser gastar dinero en ropa, y aunque tenga la mejor ropa, pero no tener para comer o para proveerle para sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas debilidades en la vida del ser humano, y el enemigo conoce cada una de esas debilidades. Y si no tenemos cuidado, entonces tratará de lanzar esos dardos para tratar de irnos desviando del propósito de Dios, de modo que no estemos en el camino correcto, y de esa manera estar lejos de los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuántas artimañas utilizó el enemigo en la vida de Sansón para desviarlo del propósito de parte de nuestro Dios? ¿Cuántas? Muchísimas, amados hermanos. Ahora, ¿cuántas artimañas, tretas utilizará el enemigo para desviarte del propósito de Dios? Muchísimas. El enemigo es, como dice Génesis 3:1 que leímos hace un momento, es astuto. Él tratará de que cambies tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, para que puedas alejarte del propósito de nuestro Dios. Y si estás a punto de entender el propósito de Dios, hará cualquier cosa para que no lo entiendas, porque Él sabe que cuando un hombre, una mujer entiende el propósito, el llamado de Dios para su vida, no habrá nada que lo haga desistir de ese propósito. Sabe que no importa si hay abundancia o escasez, hay enfermedad o haya salud, se mantendrá firme caminando, adorando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos entender, hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabe usted por qué muchas veces podemos ver, y quiero que lo tomemos con madurez, podemos ver muchas veces personas van y vienen en diferentes congregaciones, no solamente en ese país, sino a nivel mundial, van y vienen? ¿Se han preguntado por qué? Porque una persona va y viene. ¿Sabe por qué es? Porque todavía no ha entendido el propósito de Dios para su vida. No ha entendido el propósito de Dios para su vida. Por eso va y viene. Está animado, está contento, está buscando la presencia de Dios. De repente sucede algo, y ese algo le afecta tanto que ahora sencillamente su mente está viendo al Señor, pero ahora su mente comienza a enfocarse en aquello que le está aconteciendo, y le da más prioridad, más importancia a aquello que le acaba de ocurrir, y se olvida del propósito de Dios. ¿Ha escuchado ese refrán que dice que uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo? ¿Lo ha escuchado? No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Es cierto. Estamos caminando en el propósito de Dios, pero el enemigo tratará de presentarnos muchas cosas en ese caminar con Cristo Jesús, para que nosotros nos salgamos de ese propósito. Y lo que es peor, que no entendamos lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Sansón sencillamente le dio rienda suelta a su debilidad, y al final terminó alejado del propósito de Dios para su vida. Podemos concluir que Sansón nunca comprendió el propósito de Dios para su vida. Porque cuando alguien entiende el propósito de Dios para su vida, allí va a estar en todo tiempo. Sea que haya lluvia, sea que haya sol, que haya lluvia, sea que haya frío, sea que haya calor, allí se va a mantener. Porque sabe quién es su Señor, ya sabe quién es su Redentor, sabe quién es el que le ha salvado, sabe quién es el que le ha redimido, sabe quién es el que pagó un alto precio en la cruz del Calvario, y por eso se va a mantener firme. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de Job? En un día. No es que en semanas o meses o años, en un día, mis hermanos. Perdió sus propiedades, perdió sus animales, perdió sus hijos,
perdió su esposa. Todo lo perdió en un tan solo día. Pero al final vemos a Job tranquilo, alabando y glorificando al Señor. Job sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Job sabía que todas esas cosas materiales las había tenido y ahora ya no las tenía, pero si era la voluntad de Dios, las iba a volver a tener. Hermanos, es importantísimo que comprendas el propósito de Dios para tu vida. Porque si no lo comprendes, mi hermano, todo el tiempo vamos a andar, sube y va. Sube y va. Hoy tengo ganas de ir al culto, mañana no tengo ganas. Oh, es que me salió eso. No voy a ir porque tengo que hacer eso. No. Cuando hemos entendido el propósito de Dios, hoy voy a ir al culto, y la siguiente vez voy a ir al culto, y la siguiente también, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y no hay nada que me vaya a detener. Hoy voy a orar antes de dormir. Yo no me voy a dormir sin orar, sin hablar con mi Señor, sin decirle: Padre amado, gracias por este nuevo día, y nada ni nadie me va a hacer desistir del propósito que tengo para mi vida. Estamos hablando, hermano, que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance porque queremos lograr ese propósito. Fíjate que cuando yo era adolescente, quizás la historia no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en el sentido de los propósitos de Dios, pero cuando nosotros nos proponemos hacer cosas, somos capaces de hacer lo que sea. En mi adolescencia andaba enamorado de una muchacha por ahí. La muchacha salía a las 11 de la noche. Y para yo poder llegar hasta donde ella estaba, me tocaba caminar como hora y media. Pero no me importaba. Llegaba todo sudado. Las patitas me temblaban de la caminata. Pero no me importaba. Porque mi propósito era poder llegar a donde estaba ella. Y venirnos caminando de regreso. Allá llegar casi a la 1 de la mañana a la casa. Estoy hablando, mi hermano, que cuando tú entiendes el propósito de lo que tú quieres lograr hacer, nada te va a detener. Lo vas a hacer porque eso es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Que entiendas que es tu vida, nuestra vida, delante de la presencia del Señor. Hermano, tú eres un hijo, eres una hija de Dios, y como hijo, hija de Dios, mereces cada una de las promesas que Dios ha dejado establecido en su palabra. Pero necesitamos entender cuáles son esas promesas, porque si no las comprendemos, entonces las promesas están allí, pero nosotros no las estamos obteniendo. Nosotros sencillamente las estamos pasando de largo porque no estamos entendiendo el propósito de Dios. Vaya conmigo a 1 de Samuel en el capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 1. Estamos hablando de entender el propósito de Dios para nuestra vida. Entendiendo ese propósito, en la medida que nosotros lo entendamos, entonces te das a dar cuenta cómo todo es mucho que mejor para tu vida. 1 de Samuel capítulo 1, el verso 1 en adelante, la escritura nos dice en 1 de Samuel capítulo 1, el verso 1 en adelante. Hubo un varón de Ramatán de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliud, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, era estéril. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía
ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora Ana está decidida a llevar a cabo un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Está clamando a Dios por un hijo. Ella era estéril, no podía tener hijos, pero ahora ella está diciendo, Señor, si tú me bendices con un hijo, entonces yo me voy a desprender de este muchacho y lo voy a entregar a tu servicio. Y este muchacho te estará sirviendo todos los días de su vida. Y cuando nosotros continuamos leyendo la historia, que la puede terminar en su casa, se dará cuenta que Dios escucha la oración de Ana y la bendice dándole un hijo. Y después que esa mujer cría a este hijo, lo lleva allí al templo, se lo entrega al sumo sacerdote Elí para que pueda consagrar su vida al Señor y servirle. Estoy hablando de Samuel, el profeta Samuel, donde Dios puede hacer y cumplir su propósito, no solamente en la vida de Ana, sino también en la vida de Samuel, sino también en toda la vida de los habitantes de la nación de Israel. Pero a lo que quiero llegar, cuando esa mujer se desprende de lo que Dios le había dado, ahora Dios le da la bendición de poder convertirse en más, de tener más hijos, perdón. Y cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que esta mujer tuvo 5 hijos más después de Samuel. Estamos hablando, amado hermano, que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, Dios se va a glorificar en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios cansados, agotados? No queremos estar acá, el cuerpo no quiere estar acá. Pero allá en lo profundo de nuestro corazón, en nuestro interior, comienza una alabanza, comienza una adoración, comienza a decir, Señor, aunque estoy cansado, aunque estoy agotado, aunque no quiero estar acá, pero yo voy a estar acá y voy a levantar mis manos y te voy a adorar y te voy a bendecir y voy a exaltar tu santo nombre. Entonces Dios comienza a glorificarse en medio de nuestra vida y comienza a revelarnos más y más su propósito para cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 2, el verso 20, de un hombre que entendió por completo el propósito de Dios para su vida y por eso estaba dispuesto a darlo todo. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Estoy hablando de el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Él dijo estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía el propósito de Dios. ¿Cuántos han leído la vida del apóstol Pablo? ¿Alguna vez han leído la historia, la vida del apóstol Pablo?
La vida del apóstol Pablo era tragedia, tragedia, un día golpes, otro día palos, otro día piedra, otro día escupida, otro día golpes, otro día lo arrastraban como arrastrar a un perro. Así era la vida de Pablo. ¿No cree que tenía razones de peso para decir, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué sirvo a un Cristo? Así, de esta manera. Pero Pablo había entendido el propósito de Dios para su vida. El Señor le dijo, tú me eres instrumento para llevar mi nombre en presencia de todos los gentiles. Entendió el propósito. Y ahora Pablo sabía que todas esas cosas que pasaban en su vida eran temporales, eran momentáneas, y que aquel que lo había llamado era fiel y poderoso para socorrerlo, para guardarlo. Aunque su cuerpo posiblemente estuviera llevando marcas, cicatrices, pero su alma cada día estaba más cerca de la presencia de Dios. Hermano, cuando entendemos el propósito de Dios, estaremos dispuestos a hacer lo que sea. Póngase en pie. Pedro, Juan, Santiago, todos entendieron el propósito de Dios en su vida. Por eso Santiago estuvo dispuesto a poner su cuello para que le cortaran su cabeza. Estuvo dispuesto. No le importó que le cortaran su cabeza, porque él entendía su propósito. Pedro entendió su propósito, el propósito de Dios para su vida, y por eso no le importaba que lo metieran a la cárcel. Tranquilo, contento, lo meten allá al calabozo bien tranquilito, ahí sentadito como que sin nada, confiando en el Dios Todopoderoso, porque entendía su propósito, el propósito de Dios. Juan, el discípulo amado, entendió el propósito de Dios para su vida, tanto así que no le importó que lo metieran a una olla hirviendo con aceite bien caliente allí, y que fuera quemado, y por último lo dieran por muerto y lo fueran a tirar a una isla que estaba allá bien lejos, llamada Patmos, porque creyeron que estaba muerto, y si todavía había quedado con vida, allí las fieras lo iban a devorar. Juan entendió su propósito y por eso estaba dispuesto a cualquier cosa. Y es que cuando entiendes el propósito de Dios en tu vida, mi hermanos, sabes que cada una de las cosas que nosotros nos pasan a diario son cosas temporales. Te quedaste sin trabajo, gloria a Dios. Gloria a Dios, no tengo trabajo, gloria a Dios. Estás pasando una enfermedad, gloria sea el nombre de Jesús, porque todavía esta enfermedad me permite caminar, me permite movilizar, me permite levantar mis manos, me permite abrir mi boca, gloria sea el nombre de Jesús. No sé cómo voy a pagar los biles, gloria sea el nombre de Jesús. El carro se me arruinó, aleluya, qué bueno, Dios me va a ayudar para conseguir algo mejor, si ya está dando muchos problemas. Hermano, es necesario que entendamos el propósito de Dios, porque cuando comprendemos el propósito de Dios, nada ni nadie nos va a parar. La porción con la cual iniciamos en esta noche dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, sabemos que a los que entienden el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan para mal. No, para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero cuando no entiendes el propósito de Dios, se me ponchó la llanta del carro y a eso te causó un malestar, y a eso te causó y te arruinó el día, y ahora viviste amargado todo tu día por causa de una llanta, o por causa de un clavo, una chicha o algo que se te haya dañado tu neumático.
Cuando no entiendes el propósito de Dios, cualquier cosa va a ser mucho más importante que venir a la casa de Dios. Cualquier cosa te va a afectar para que no leas la palabra de Dios, porque algo más es mucho más importante. Pero cuando entiendes el propósito de Dios en tu vida, entonces todo lo demás comenzará a hacerse a un lado y comenzará a fluir el propósito de Dios para tu vida. Dijimos que propósito es una determinación firme para lograr alcanzar aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta noche. Este altar está abierto. Tú quieres pasar aquí al altar, vamos a orar juntos en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender el propósito en cada una de nuestras vidas. Porque en la medida que lo entendamos, entonces el Espíritu Santo de Dios comenzará a fluir de una manera tremenda y poderosa, a tal grado que comenzarán a surgir frutos en un árbol que estaba completamente seco, pero que ahora ese árbol está plantado dentro del camino, dentro del propósito de Dios, y ahora ese árbol que era seco completamente, que estaba listo para ser echado al fuego, ahora el Espíritu Santo de Dios está haciendo que fluya vida y vida en abundancia, y ahora ese árbol está dando frutos dignos de arrepentimiento, y ahora está listo para el Señor continuar haciendo la obra. Vamos a orar. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana, allí donde tú estás. ¿Quieres pasar a ese altar? Aquí está ese altar. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a clamar en esta noche, vamos a decirle: Señor, yo quiero que tú te sinceres, que hables con sinceridad al Señor en esta noche y le digas: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Muéstrame, revélame tu propósito. Revélame tu propósito para mi vida, Señor. Déjame decirte que el propósito de Dios para tu vida no está allá en el cielo, no está en una montaña, está acá en su palabra viva y bendita. Aquí está el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas, en la medida que acudimos a leer su palabra, a estudiarla, a meditar, podemos comenzar a comprender y entender los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas. Oh hermano, hermana, te animo en esta noche, en el nombre propósito, en el nombre maravilloso de Jesús, que entiendas el propósito que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. En esta noche es necesario que digas: Señor, revélame. Si no lo has comprendido, si no lo has entendido, esta noche es el momento que le digas al Señor: ayúdame, Señor, a entender. Oh iglesia, hay tanta alma afuera que perece día con día. Hay tanta alma que está perdida, viviendo en tinieblas y en oscuridad. En la medida que nosotros no entendemos el propósito de Dios, más alma se está perdiendo, más almas están yendo a una condenación. Por eso es importante que comprendas el propósito de Dios para tu vida. Porque en la medida que comprendas el propósito de Dios para tu vida, comenzarás a doblar rodillas y comenzarás a buscar aquel que lo sabe todo, aquel que lo mira todo, aquel que no hay nada oculto delante de sus ojos, y comenzarás a clamar por aquellas almas que están perdidas, por aquellas que no conocen al Señor Jesucristo. Comenzarás a decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad y no la mía.
día estoy pasando necesidad, estoy pasando un problema, estoy pasando una enfermedad, pero nada de esto es más importante. Al contrario, Señor, lo que más importa es que se haga tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra. Y si hay un alma hambrienta, y si hay un alma que está perdida, y si hay un alma que está viviendo en esclavitud, atado con cadenas de vicios y droga, Señor, te pido en esta hora, libértalo, Señor, rompe toda atadura, rompe toda cadena, rompe toda cosa que ha mantenido oprimido a esta humanidad, a este lugar, oh Dios de gloria. Hermanos, cuando entiendes el propósito de Dios para tu vida, no te quedarás quieto sin hacer nada. Al contrario, comenzarás a activar, comenzarás a moverte, comenzarás tus ojos a ver lo que Dios está viendo, comenzarán tus ojos a ver lo que Dios mira. Dios mira almas que están sedientas, almas que están necesitadas, almas que necesitan el mensaje de esperanza. Hoy, hermano, mi hermana, cuando entiendes el propósito de Dios, nada te va a detener. Comenzarás a sacar tiempo para llevar y compartir esa palabra. Comenzarás a sacar tiempo para prepararte, para estar listo cuando Dios te quiera usar, o donde Dios te quiera llevar, o donde Dios te quiere ubicar. Hermano, comenzarás a sacar tiempo para buscar la presencia de Dios, para empaparte de su Santo Espíritu, para que Dios te use en grande manera. Por eso Saulo de Tarso, cuando fue llamado por el Señor Jesucristo, lo dejó todo para irse en pos del camino y propósito del Señor para su vida. Por eso es que Pedro, Juan, Mateo, cada uno de ellos fueron capaces de abandonar su trabajo de pescador. Fueron capaces de alejarse de su familia para ir en pos del Señor Jesucristo y comenzar a ser preparados, instruidos por el mismo Maestro, de Maestro cada día. Oh, mi hermano, cuando entiendes el propósito de Dios, le vas a hallar sabor a la palabra de Dios. Le vas a hallar sabor a la palabra de Dios. Te va a gustar la palabra de Dios. No importa lo que se esté mencionando, te va a encantar. Va a ser como miel a tu paladar. Va a ser como miel a tu paladar. Y vas a desear más y más de esa palabra. Porque esa palabra es el pan que descendió del cielo y está para saciar tu hambre, está para saciar tu apetito, está disponible para ti, mi hermano, mi hermana. Cuando entiendes el propósito de Dios en tu vida, querrás estar metido más y más en la presencia de Dios. Pondrás cualquier cosa, harás a un lado cualquier cosa por pasar tiempo a solas con nuestro Señor, con tu Señor. Nada te va a detener, nada te lo va a impedir, nada te va a hacer un obstáculo. Al contrario, estás en tu primer amor, estás enamorado de aquel que te ha lavado, que te ha santificado, está dispuesto a hacerlo todo por Él. No importa si te critica, no importa si te señala, estás dispuesto a mantenerte allí, agradando a tu Señor, agradando a tu Señor. Oh, iglesia, es tiempo de prepararnos, es tiempo de prepararnos. El Rey de Gloria viene por cada uno de nosotros, pero necesitamos prepararnos, y para poder prepararnos
hermanos, necesitamos entender el propósito de Dios. Necesitamos entender el propósito de Dios. Porque cuando no entiendes el propósito de Dios, vas a andar para arriba y para abajo, usando cosas, practicando cosas, que eso no sacia tu vida ni tu alma. Solo es algo temporal, solo es algo por el momento, pero andarás para arriba y para abajo, mientras tu Señor te sigue esperando con los brazos abiertos. Quiero que en esta noche le preguntemos al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en este país, en Estados Unidos? ¿Cuál es mi propósito en este lugar, en esta ciudad de Cristo? ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Cuál es el propósito tuyo para mi vida? Estar en mi casa, de mi casa al trabajo, de la casa al trabajo. Voy a la iglesia, regreso y hago tantas cosas. Pero ¿cuál es tu propósito, Señor, en mi vida? Iglesia de Dios, es necesario que entiendas por qué te ha llamado el Señor, para qué te ha llamado. ¿Para qué te ha llamado? ¿Para qué te ha llamado? Entiéndelo. Si no lo entiendes, no vas a caminar. Si no lo entiendes, no vas a actuar. Si no entiendes, no vas a abandonar aquellas cosas que no le agradan al Señor. Si no lo entiendes, tendrás una lucha día con día por obedecer la palabra de Dios. Si no entiendes el propósito de Dios, estarás todo el tiempo con un conflicto en tu mente. Oh, por eso Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario. Porque Él sabía cuál era el propósito por el cual venía a esta tierra. Jesucristo sabía por qué había venido a esta tierra. Y por eso nada de lo que ocurrió en su vida, nada lo pudo detener. Nada lo pudo detener, ni el mismo diablo lo pudo detener. Porque Él sabía cuál era el propósito, lo entendía. Y en la medida que nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces no habrá pero, no habrá yo creo, no habrá excusa, no habrá opiniones, no habrá nada. Todo será sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime por dónde camino, dime hacia dónde me encamino. Dime, Señor, a quién le hablo de tu palabra. Dime, Señor, a quién le voy a llevar esta palabra bendita. En la medida que entendemos el propósito de Dios, podemos estar confiados y seguros de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y quiero que en esta noche, mi hermano, sé que estoy alargándome un poco más, pero quiero que comprendamos en esta noche. Yo no quiero que salgas de este lugar y no sepas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Porque si tú sales en esta noche de este lugar sin entender el propósito de Dios, cuando tú pongas un pie allá afuera, continuarás haciendo lo mismo que has continuado haciendo
cada día de tu vida. Pero si tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana, cuando salgas de este lugar, tu vida ya no va a ser la misma. Tu vida ya no va a ser la misma. Tu vida será diferente. Tu vida será diferente. Tú ya no pensarás igual. Tú pensarás diferente. Porque ahora has entendido el propósito de Dios para tu vida. Y ahora dirás: Señor, heme aquí, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas, aunque tenga dificultades, aunque no sé cómo pagar lo que debo. Pero heme aquí, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, heme aquí. Cuando no entiendes el propósito de Dios, mi hermano, viviendo a 5 minutos del templo, no vas a ir al culto. No vas a mover. Aunque tengas tiempo, aunque tengas cómo llegar, aunque tengas transporte, aunque tengas todos los recursos a tu favor, pero cuando no entiendes el propósito de Dios, no vas a moverte. Porque nadie que no ha comprendido, nadie que ha entendido, se moverá. Pero cuando tú entiendes el propósito de Dios, aún puedes vivir a 1 hora de distancia, a 2 horas de distancia. Tú te vas a mover, tú vas a sacar el tiempo y harás todo lo necesario para desplazarte a la casa de Dios, para oír palabra de Dios, porque tú has entendido el propósito. No importa si en tu trabajo te fue mal o te fue bien, tú te vas a mover porque has entendido el propósito de Dios. Cuando entiendes el propósito de Dios, oh iglesia, mi corazón está triste. Mi corazón está triste. Tal vez esa palabra algunos la están sintiendo, pero hermano, es necesario que entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Si tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida, vas a estar viniendo, pasarán años y años y años, y seguirás siendo la misma persona. Seguirás siendo la misma persona, porque no entiendes el propósito de Dios. Pero cuando entiendes el propósito de Dios, despacio como la tortuga, pero hay fruto de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios está obrando día con día y los frutos están saliendo, los frutos se están notando. Cuando entiendes el propósito de Dios, mi hermano, aunque no hayas comido, te vas a desplazar y adorarás al Señor. Solo Dios sabe las necesidades que pasamos personalmente, mi hermano. Pero te lo digo, no me duele viajar de largo para venir acá. No me duele cancelar un día de trabajo para desplazarme para acá. No me duele nada de eso y no te lo estoy sacando. Solamente lo estoy diciendo en el Espíritu para que alguien pueda entender en esta noche. Cuando tú entiendes el propósito de Dios, estarás dispuesto a dejar muchísimas cosas por agradar al Señor, por hacer la voluntad de Dios, por ponerte la voluntad de Dios, para que Dios reciba toda la gloria. Porque todo lo que hay en esta tierra, mi hermano, perdóname, pero todo eso aquí se va a quedar. Nada de eso lo vas a llevar. Pero hay algo que permanece, hay algo que permanece, hay algo que permanece para siempre. El Señor dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Oh, iglesia de Dios, es tiempo de prepararnos. Es tiempo de prepararnos, iglesia. Pero ¿cómo te vas a preparar si no lo entiendes? Como dije hace un momento,
Cuando no sabíamos nada de inglés, alguien nos hablaba y nosotros en las nubes, perdidos, porque no entendíamos nada. Pero ahora que entendemos un poco, alguien nos habla y nosotros podemos comprender hacia dónde está caminando la cosa. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, te animo, mi hermano. Es necesario que entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a darle gracias al Señor por toda su misericordia. Señor, te alabo, mi Cristo. Te alabo, mi Dios. Te alabo, mi Señor. Sé que hay mucha distracción y todo eso de alguna manera está tratando de desviar nuestra mente de lo que Dios quiere sembrar en cada uno de nosotros en esta noche. Pero aún con todo eso, Señor, yo sé que tu palabra ha sido hablada en esta noche. Yo sé y entiendo lo que usted está haciendo en esta noche. Y en esta noche, mi Dios, yo lo recibo en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Mi Dios, tú eres nuestro Dios. Tú eres el pastor de esta congregación. Tú eres el Dios de esta congregación. Señor, sé que tienes mucho pueblo en este lugar. Ayúdanos, oh Dios, a encaminarnos dentro del plan y propósito, dentro de cada meta, dentro de cada objetivo que tú tienes para nosotros, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Nada ni nadie me va a robar lo que tú has dado a nosotros. Nada ni nadie. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si tú amas a Dios, mi hermano, mi hermana, todas las cosas te van a ayudar para bien. Si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. No importa lo que sea, no importa la apariencia que tenga, te va a ayudar para bien. Porque Dios está haciendo cosas grandes para su pueblo. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por toda tu misericordia. Gracias te doy, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, mi Dios, por toda tu misericordia. Señor, llévanos con bien. Señor, que esa palabra, oh Dios, pueda quedar en el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, Señor. Que cuando pongan ese pie afuera, Señor, ellos puedan entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el glorioso nombre de Jesús. Que la paz tuya, Señor, pueda estar sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Pasa muy buena noche. No se le olvide, el domingo estamos viniendo en ayuno y oración.